A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Muy buenos días, damos una vez más a todos, deseando que la gracia del Señor se encuentre con ustedes. Vamos a dar inicio a lo que es este día con la palabra de nuestro Dios, ya que nos es importante y necesario estar conscientes de que más que nunca necesitamos la palabra del Altísimo, palabra de nuestro Dios, que alimenta y sustenta nuestro espíritu. Y para ello creo vamos a tener que dar nosotros más enfoque en lo que estamos pasando, en el tiempo que estamos viviendo, porque nos es importante considerarlo, porque esto no es de tomarlo a la ligera, por cuestión de que tiene que ver con nuestra vida espiritual, tiene que ver con aquello que nos conecta con el Altísimo. Y si nosotros no le damos la atención como debiese ser, vamos a entrar entonces a un estado de enfriamiento espiritual, en lo cual Dios no le agrada, porque Él nos dice que a los que se quedan tibios, eso los vomitará de su boca. Así que vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios y sobre ello vamos a seguir elaborando, porque nos es importante. Capítulo 24 del libro de Mateo nos dice así, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Usa la palabra hora, tiempo. ¿A qué tiempo el Señor va a venir? Pero usa la palabra velar. Velar quiere decir no dormir, estar alerta. Velar es ser un guarda. Y el Señor expresa cuando ya termina de lo que se conoce como el sermón profético, el capítulo 24 de Mateo. Después de que Él habla y señala lo que había de venir al pueblo de Israel, también lo que tendría que venir a nosotros como iglesia, y también a lo que tendría que venir al mundo. ¿Por qué? Porque son tres cosas importantes, porque primeramente menciona en el versículo 1 lo que concierne al pueblo judío, al pueblo de Israel, o sea, la destrucción del templo. Y también después menciona lo que ha de tener que acontecer. Claro, estoy diciendo al pueblo, a la iglesia y al mundo, pero refiriéndonos en el mundo en su totalidad, porque lo que pasó al principio del versículo 1, no tenemos nosotros, o el mundo no tiene nada que ver con el templo, ni tampoco tendría nada que ver con la acción de nuestro Dios en cuestión de la destrucción de Jerusalén, porque era una profecía específicamente que tenía que cumplirse, llevarse a cabo con el pueblo de Israel, o sea, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y el esparcimiento del pueblo judío. Pero después también habla ahí que iba a haber muchas cosas, iban a venir lo que menciona como guerras y rumores de guerras y todo este tipo de acontecimientos, en los cuales también menciona que se levantará reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. Y todo esto lo señala como un principio de dolor, que ahí no solamente se refiere al pueblo de Israel, o sea, que va a ser afectado, sino ahora ya todo el mundo, porque se va a levantar nación contra nación. Pero luego también menciona a lo que es como iglesia, como a nosotros, donde menciona que también en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquellos que profesamos cristiandad, claro, está entre el pueblo de Israel, aquellos que fueron al principio llamados para ser los principiantes de la entrada a la gracia por la fe en Jesucristo, Señor nuestro, de entre el pueblo de Israel, porque eso lo podemos leer en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero también a nosotros, aquellos que somos seguidores del Señor Jesús, testigos del Señor Jesús, a ellos nos dice que van a venir muchos en su nombre y a muchos
engañarán. Y después de señalar todos los acontecimientos que venían, ya después en el versículo 42 ya nos menciona la importancia de que nosotros estemos pues velar, o sea, estar alerta, porque no sabemos las cosas o no sabemos el día en el cual el Señor ha de venir. Entonces decimos esto por cuestión de que qué tan importante es velar, estar alerta, estar al tanto de lo que está aconteciendo, estar alerta de cuáles son los efectos que tiene lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Qué podemos nosotros sacar a flote de lo que pasa a nuestro alrededor, como lo que estamos pasando con esta pandemia? ¿Qué efectos tiene en el sentido espiritual? ¿Cuántos pueden mantenerse velando? Porque lamentablemente podemos señalar que hay un alto nivel entre el pueblo de Dios que no se están manteniendo velando, sino que más bien se están adormeciendo, se están llevando por la corriente que prevalece alrededor, por lo que tiene que ver bastante con lo que es el ambiente, la sociedad, en lo que es referente con lo que es esto de la pandemia y con lo que se mueve en cuestión también de lo material. Aún aquellos que han sido afectados en su vida espiritual, aún por una buena acción del gobierno de dar una ayuda económica, pero esta ayuda, en vez de tratarse de usar en un sentido más productivo, se ha usado más bien para invertirlo en pasatiempos o en cosas que no tienen sentido. Y todo este ambiente de estar en casa todavía, que ya vamos por más de 2 meses estar en casa, ¿qué es en sí lo que ha estado ocurriendo? Las estadísticas están diciendo de que las ventas de alcohol han aumentado, el negocio de la pornografía ha aumentado y también la drogadicción ha aumentado y también lo que es la ociosidad entre la juventud ha aumentado. Y todas aquellas cosas que nosotros estamos dándonos cuentas por medio de las noticias, nos estamos dando cuenta y sacando a conclusión de que en realidad esto no ha despertado a la iglesia. En su mayoría sigue la iglesia dormida, o esto le ha traído un adormecimiento espiritual, en lo cual a nosotros no nos conviene que sea así, porque emana influencia negativa, emana una influencia que no nos ayuda a acercarnos a Dios. Y no solamente está entre lo que es lo personal, como cabezas de hogar, como padres, como madres, no solamente la importancia de velar por nosotros mismos, o sea, yo voy a velar y estar al tanto de qué es lo que está afectando, a dónde nos está llevando esta pandemia en el sentido espiritual, porque ya el no estar velando o el estar ya adormecidos es cuando tenemos el enfoque solamente en el aspecto material, o sea que esta pandemia nos está llevando a una decaída económica al país. Para muchos ha sido muy desastroso la economía. Bastantes han perdido empleo y no tienen absolutamente nada de ingreso a sus casas. El índice de desempleo es muy alto, aún más alto que en el tiempo de los 30 de la Gran Depresión aquí en el país de Estados Unidos. Y el sistema entre el gobierno también se ha desequilibrado bastante. Muchos han recibido ayuda de más, otros no han recibido. Y es un desequilibrio y ha traído también muchas manifestaciones en diferentes partes del país, donde todo esto nos está mostrando el enfoque de la mayoría de que están velando y están al tanto a dónde los está llevando la pandemia, que está bien, no está mal que nos estemos fijando, está muy correcto eso, pero cuando esto es prioritario y perdemos el enfoque en el sentido espiritual, entonces ya está mal, ya no está bien,
¿Por qué? Porque se puede llegar a creer y pensar, esa pandemia va a pasar. Lamentablemente, yo no quiero ser optimista, pero vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia. Si no es por años, va a ser por décadas, o tal vez nos vamos a tener que aprender a vivir con esta pandemia como otras en las cuales no se han podido liberar, como lo es el cáncer, que anualmente mata a miles, lo que es el SIDA también, que sigue matando por millones de personas, y así hay enfermedades o pandemias en las cuales vamos a tener que aprender a vivir con ella. Claro que esta es más contagiosa porque se contagia a través de estar cerca de otra persona, pero vamos a tener que ir aprendiendo quienes se van a ir haciendo fuertes, inmunes a esta enfermedad, así como lo es lo de la gripa, que la influenza o virus de influenza a muchas personas los mata, les pega tan fuerte que los lleva al hospital y hasta pierden su vida. Entonces, esta pandemia también que prevalece ya está anunciado, no una vez ni dos veces, se ha sacado ya, se han hecho las primeras pruebas para de vacuna para esta bacteria, pero no se sabe si en realidad va a tener su efecto positivo o vaya a traer algún efecto negativo a las personas. Entonces, estamos velando en lo que está pasando. ¿A dónde nos está llevando la pandemia? Entonces, viendo el cuadro de que tiene que ver con los efectos que ha ocasionado en el sentido material, en el sentido humano, ha traído mucho desastre. Es un desastre increíble económico. No solamente son países, ni continentes, sino a nivel mundial ha traído consecuencias demasiado catastróficas en el sentido económico. Podemos mirar cómo se encuentra el país de Japón ahorita en la economía, los efectos que ha ocasionado en China, en la India, miremos en España, en Alemania, uno de los países más fuertes en Alemania económicamente, pero está sintiendo los efectos de la pandemia. ¿Qué podríamos decir de la Gran Bretaña o de los países de África y aún estando conscientes de qué es lo que está pasando en el país de Estados Unidos? Aunque aquí hay abundancia todavía porque el país tiene lo que es el dólar que es una moneda que se mueve mundialmente y tiene mucho respaldo, tiene mucho valor. Pero el dólar también ya no es eterno, sino que también ya estamos mirando que el país, después de los trillones que ha estado gastando para sustentar la economía, no puede permanecer así por mucho tiempo. Entonces, el país económicamente no está bien. Sí, por sí ya estaba endrogado con 18 trillones de dólares. O sea, son sumas increíblemente que en toda tu vida no alcanzas a contarlos. Si empiezas del 1 a 18 trillones, te vas a morir y no vas a alcanzar a contarlo. O sea, es una locura todo lo que miramos a nuestro alrededor. Y es bueno estar despiertos porque eso es lo que está ocasionando y está trayendo compañías que lamentablemente ya no creo que se vuelvan a levantar. La compañía, lo que es lo industrial, está muy bajo. Lo que es en cuestión de la agricultura, aunque vivimos en un valle de agricultura, nosotros muchos files se tuvieron que disquear. Miramos otros estados como lo es Florida, donde también se amontonaron las trailas de zanahoria y de vegetales, y solamente tirando los files siendo disqueados porque no tenía venta. Y también, ¿qué podremos decir de lo que es en lo que tiene que ver con la carne? En otros países como Nebraska, o donde se mueve las carnicerías, Iowa, también una decaída. La leche, se tiraban por galones, millones de galones de leche porque no había venta. Entonces todo esto ha traído pérdidas grandísimas al país. ¿Y qué podemos decir de los restaurantes, de los pequeños negocios, donde no han estado saliendo a flote? Y no solamente aquellas personas que dependían
de sus ingresos por medio de sus pequeños negocios, como lo que es un restaurante. Al cerrarse el restaurante, claro, no tiene para pagarse la renta del edificio y los empleados. ¿Y qué es lo que pasa? Pone presión sobre aquel que le está pagando su renta, pero también tiene sus gastos personales, lo que es en su casa o sus biles, etcétera. Y todo esto ha ocasionado o ya ocasionó un desastre económico. Lo que es el turismo también, que son fuentes muy de entradas de dinero muy fuertes a países como lo es México, donde el turismo se tuvo que detener. En parte se ha estado abriendo, pero el riesgo es bastante, al grado de que ha tenido que hacerse decisiones entre lo que es la salud y la vida del ser humano o la fortaleza de la economía. Y si la economía no se fortalece, a lo largo esto puede traer un catástrofe peor que la pandemia. Lo que ya se anunció en un tiempo, que podía traer una pandemia de hambre, o sea, una hambruna mundial, donde la gente mundialmente la gente va a tener hambre porque las economías están cayendo tan fuerte. Entonces, ¿cuántas cosas podemos nosotros estar enumerando concerniente a lo que tiene que ver con los efectos negativos que ha ocasionado esta pandemia? Pero también decía que velar en el sentido espiritual. ¿A dónde nos está llevando esta pandemia en el sentido espiritual? El presidente Donald Trump anunció el viernes de que él sugería y mandaba a los gobernadores de cada estado que dieran luz verde para que se abriesen los centros de adoración, casas de adoración, como son iglesias, sinagogas o las mezquitas y otros centros de adoración, por la razón de que él mismo señaló y dijo que no es posible el estar aceptando de que el país de Estados Unidos y los gobernadores hayan abierto sus puertas o las puertas de clínicas de aborto y también las licorerías. Decimos que el aumento de licor aumentó a algo asombroso en el país de Estados Unidos y otros países. Entonces eso quiere decir que el alcoholismo va a estar muy fuerte, o gente que salga de la pandemia va a salir con alcohólicos. Pero el presidente declaró, ¿verdad? Y aunque él no tiene, conforme a la Constitución, el tener ese tipo de presión o override sobre los presidentes, no podemos decir que sea exitoso en esa área. Pero gracias a Dios que tenemos un presidente que está a nuestro favor, que está al favor de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque él mismo menciona y nos dice que vivimos en un tiempo donde necesitamos mucha oración, no necesitamos poquita oración. Y para eso es importante que se abran los centros o las casas de adoración. Entonces estamos viendo esa presión que hay también del presidente sobre los estados para que se pueda llevar a cabo todo esto. Pero ¿cuántos irán a regresar a sus respectivas congregaciones? ¿Irá a haber en realidad un despertamiento masivo provocado por esta pandemia en el sentido espiritual? ¿Irá a ocasionarlo? Creo que cada uno tiene la respuesta en sí mismo. Y tú puedes decir sí o no. ¿Cómo vas a volver tú si es que ya a fines de este mes se nos abre la puerta ya para que podamos regresar a nuestros centros de adoración? ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo vas a regresar? ¿Vas a regresar con una influencia positiva o vas a regresar con cargas, lleno y atascado de cuánta porquería que estuviste mirando ahí en el internet? ¿Fuiste de los que se la pasaron horas ahí? ¿De los que en la noche se la pasaron todo el tiempo desvelando, viendo las pantallas de televisión porque no tenía nada que hacer? Jovencitos y niños que se la pasaron todo el día y dormidos, y en el transcurso de la noche estuvieron todo el día entretenidos en
perdiendo el tiempo con juegos o etcétera, llenando su mente y su corazón de cosas que no tienen sentido. Esos serán los niños o los jóvenes que van a regresar a los centros de adoración, o sea, a las iglesias, a las congregación, o padres también que se la pasaron más bien perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido y no se dieron su tiempo, ni reducieron un tiempo para buscar a Dios, para llenarse de la unción de Dios. No aumentaron su intensidad en buscar a Dios. No oraron con fervorosidad. ¿Quiénes son los que van a volver? Y los que vuelven, ¿cómo van a volver? Habrá alguien también de los cuales en un tiempo sirvieron al Señor nuestro Dios, como a mí me han mencionado algunos, de que acabándose esto quieren regresar a la iglesia, quieren volver a Dios. Pero ¿será eso solamente una expresión basado por la presión de alguna situación que esté viviendo en su vida, o en realidad porque hubo un redargüimiento de conciencia y los hizo pensar, los hizo reaccionar negativamente, nos hizo reaccionar positivamente, en lo cual se sienten impulsados para buscar otra vez a Dios? No sabemos qué es en su totalidad, no sabemos, pero viendo el cuadro, decía esto, que tú tienes la respuesta en quiénes son los que van a volver y cómo van a volver. Con quebrantamiento de corazón, con intensidad, va a ser una influencia positiva, donde nos juntemos, podamos percibir esa libertad de adoración, de oración a Dios. Vamos a poder percibir ese arrepentimiento de haber sido frívolos en nuestras reuniones, en nuestra forma de adorar a Dios, nuestra forma de poner atención a la palabra de nuestro Dios. Nuestras actitudes y comportamientos irán a cambiar. Nosotros nos vamos a ir dando cuenta y nos vamos a ir fijando de cuál fue la reacción del pueblo en este espacio de tiempo de privilegio que tuvimos, porque fue un privilegio. Para muchos puede ser algo catastrófico, pero viéndolo en el sentido espiritual, para muchos puede decir que fue un privilegio, porque Dios quebrantó por completo todas aquellas actividades en las cuales podíamos poner como un pretexto para no buscar a Dios. Nos privó a muchos de trabajo, nos privó de no salir a las tiendas, quebrantó la rutina viciosa de ir cada fin de semana a la tienda o gastando el dinero en cosas que no tenían sentido. Todo eso, centros de distracción, de diversiones, como parques, cuántas cosas no quitó Dios de nuestros medios para ponernos en nuestro hogar y ahí buscar a Dios. Ahí tiempos de reflexionar, tiempos de que podamos meditar y considerar qué es en sí donde está nuestro corazón. ¿Sí? Entonces el Señor es el que nos dice de velar. Entonces tenemos que estar velando, tenemos que estar conscientes a dónde nos está llevando esta pandemia en el sentido espiritual. ¿A dónde nos está llevando? Decíamos que el presidente Donald Trump fue el que ya declaró diciendo de que necesitamos más oración, no menos oración, y él quería que este fin de semana ya estuviese abiertas las puertas de las casas de adoración. El presidente Donald Trump estará más despierto que aquellos en los cuales proclamamos servir a Dios y conocer continuamente la palabra de nuestro Dios. Creo que Dios es el que mueve el corazón de los grandes, como lo que es el presidente de Estados Unidos. Y bendito sea el Señor nuestro Dios, porque usa a estos hombres para provocar a aquellos que tienen autoridad y poner presión sobre ellos, para que ellos también no sean influenciados por fuerzas negativas y mantengan lo que es las casas de oración más cerradas. Claro que tenemos que tener nuestras precauciones. No vamos nosotros a poner nuestra fe evadiendo la situación que prevalece. No, vamos a seguir las reglas establecidas por las autoridades, pero vamos a estar orando y pidiéndole a nuestro Dios que vayamos
teniendo esa libertad para buscar a Dios. Porque, como dijo el presidente, creo que no se mira muy justa la decisión de los gobernadores de tener las clínicas de abortos abiertas y las tiendas de licorería donde ha aumentado el alcoholismo o la venta de alcohol estén abiertas, mientras donde necesitamos más, que son los centros de adoración para buscar y clamar a Dios. Creo que no es justo, así lo considero. También, ¿verdad?, se declaró el día de ayer también por pastores, con más de 500 pastores, lo que es aquí, de que el día 31 se han estado uniendo más. El día 31 de este mes van a abrir sus congregaciones, van a empezar ellos a tener sus propios servicios, así retando a las autoridades. Y que Dios nos ayude para que nosotros podamos aprender a balancear las cosas. Deseamos que es bueno tener las iglesias abiertas, pero yo siempre trato de traer a conclusión cómo iremos a volver, porque ya son más de 30 días, más de 60 días, ya es más de 70 días más. Ya son más de 2 meses, vamos a entrar a un promedio ya cerca de 3 meses, donde ya hemos estado siendo privados de congregarnos. Pero digo yo, ¿cómo vamos a volver? ¿Cuál es la actitud y el comportamiento? ¿Iremos a seguir con esa misma rutina cansada, esa rutina enfadosa de estar despertando al pueblo, de estar siempre perdiendo más tiempo en estar reprendiendo al pueblo por causa de la dureza del corazón, por causa de la naturaleza pecaminosa de la carne? ¿Vamos a seguir nosotros siempre macheteando, o vamos a ser de un corazón sensible, de un corazón en lo cual esté ya frágil, dócil, flexible a la palabra de Dios, donde ya no necesitemos nosotros que estar ahí aventando el hígado, como comúnmente se dice, pero los sentidos apercibidos, sentidos sensibles a la palabra de nuestro Dios? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que estar velando, hay que seguir velando en el sentido espiritual. ¿A dónde nos está llevando esta pandemia? Porque lo que ya hemos estado presenciando alrededor del mundo no es nada liviano. Hay mucha presión, en lo cual, vuelvo a repetir, es importante que estemos velando, pero por lo que está a nuestro alrededor. Pero más importante, velemos para dónde nos está llevando esta pandemia en lo que tiene que ver en el sentido espiritual, o sea, con nuestra relación con Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.